¿Qué tal, chicos de Soluciones Android? En esta ocasión traigo un versus que me ha estado pidiendo bastante. Tenemos el A04 versus el A04e, la versión económica, y es el teléfono más barato de Samsung para este 2023 versus el segundo teléfono más barato de Samsung para este 2023. Son teléfonos hermanos, vamos a ver cuál es la diferencia, vamos a ver en qué cambia y vamos a ver cuál nos conviene comprar para nuestro presupuesto. Comenzamos. Bien, primero que nada, déjame decirte los precios. Este teléfono lo encontrábamos en Samsung en 2,600 pesos mexicanos, mientras que este en 2,400 pesos mexicanos. Son 200 pesos de diferencia y hay diferencias abismales. Y ahora, este teléfono está en promoción, te sale en 1,900 pesos mexicanos en Mercado Libre. Entonces, ya tú checarás en cuánto lo quieres comprar o cuál quieres comprar. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta forma. 1,900 pesos mexicanos, $100 versus 2,600 pesos mexicanos, $130. $30 de diferencia y vamos a ver en qué se diferencian cada uno de estos dos. Primero, como te podrás dar cuenta, las cámaras. Dos cámaras versus dos cámaras, pero hay una pequeña diferencia. Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles y una secundaria para desenfoque de 2 megapíxeles. Mientras que de este lado también tenemos la secundaria para desenfoque de 2 megapíxeles, pero tenemos una principal de 13. Tenemos la diferencia de 50 megapíxeles versus 13 megapíxeles. Por la parte de enfrente, pantallas idénticas, pero vamos a enfocarnos en la cámara. Tenemos 5 megapíxeles en ambas de las dos cámaras, tanto frontal del A04 versus frontal del A04e. En el caso de la pantalla, ya que estamos hablando de la pantalla, obviamente, tenemos la misma pantalla. Una pantalla de 6.5 pulgadas, bueno, 6.55 para ser exactos. Misma densidad de píxeles, tenemos 720 por 1600 píxeles, lo que nos da una pantalla HD+. La misma tecnología de pantallas, LCD IPS, lo mismo. Y no hay mucho que hablar en el tema de la pantalla, la misma pantalla. En el caso del tamaño, tenemos el mismo grosor, 9.1 milímetros de grosor, el mismo tamaño, el mismo peso. Tenemos una pequeña diferencia, 195 gramos versus 191 gramos en el A04e. Es un poco más liviano el A04e. Pero esto podrías decir, a lo mejor tiene menos batería, porque pues mucha o gran parte del peso se va en la batería. Pero no, tienen la misma batería, 5000 mAh de batería. Una pequeña diferencia es que aquí tenemos 10 watts de carga versus 5 watts de carga, lo cual pues nos va a cargar mucho más rápido el A04 normal. Ahora, en el caso de la parte de abajo, encontramos la entrada para cargarlo. En ambos teléfonos, por fin, de muchos años que Samsung estuvo poniendo en sus teléfonos mejores la entrada tipo C, ya lo trajo a los teléfonos más baratos la entrada tipo C. En ambos teléfonos tenemos entrada tipo C y de la misma forma tenemos jack para audífono en ambos teléfonos. La parte de abajo es técnicamente idéntica. De ahí en fuera los teléfonos son súper idénticos. Incluso las cámaras, todo el diseño es muy idéntico. Los colores lo podemos encontrar. Aquí hay una pequeña diferencia. Este lo podemos encontrar en negro, en bronce o rosa, como lo quieras ver, y en azul. Mientras que este lo podemos encontrar en verde, azul o bronce. Ese es el color verde. Es un poco parecido, bueno, se le afigura un poco a la tonalidad negra, pero en lugar de negro tenemos verde. Tenemos la única diferencia en los colores. En el caso del procesador, en el Samsung Galaxy S04e tenemos un procesador de Samsung, mientras que en este tenemos un procesador de MediaTek. Tenemos del lado izquierdo el A04 normal y del lado derecho el A04S. Dos teléfonos hermanos, pero que cambia bastante y no me explico por qué es más potente el más básico. Pero bueno, tenemos 125,000 puntos para el económico y 117,000 puntos para el más caro. Es una diferencia de $10, pero al final de cuentas es una diferencia. ¿Por qué esto? Bueno, en el caso del CPU no nos explicamos la razón, tienen el mismo procesador, pero está mucho mejor optimizado el procesador del A04e. Esto posiblemente con una actualización de software mejore. En el caso de la GPU para el procesamiento gráfico es técnicamente lo mismo. En el caso de la memoria, de la misma forma es técnicamente lo mismo. Tienen la misma memoria, la misma tecnología. Y en el caso del sistema operativo está mucho mejor optimizado el sistema operativo del A04e, mientras que el A04 normal le faltan algunas cositas por optimizar. Todo esto lo más seguro es que cambie con actualizaciones de software, pero de momento son los puntos que tenemos para estos dos dispositivos. Pero todo esto no sería importante si no hablamos del sistema. Tenemos el mismo sistema operativo, Android 12 con capa de representación One UI 4.1 en su versión Core.
¿Por qué Core? Porque viene reducida para que el teléfono pues corra un poco más fluido. Nos quita funciones como la grabación de pantalla, que te la enseño aquí, como ponérsela a ese teléfono, la grabación de pantalla original, pero hay funciones que de todas formas no tenemos. En el caso de Wi-Fi tenemos Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, nos reservamos Wi-Fi 6 para el dispositivo S, el Samsung Galaxy A04S, que la comparativa te lo voy a dejar igual de este lado. Y por último, déjame hablarte del almacenamiento. En el tema del almacenamiento, tenemos lo mismo para los tres dispositivos, incluyendo el A04S. Tenemos versión de 3 de almacenamiento con 2 de RAM, 64 de almacenamiento con 3 de RAM y 128 de almacenamiento con 4 de RAM. Ojo, lo único que te recomiendo, cómprate el más barato, no importa. A lo mejor quieres comprarte una A04S, pero cómprate este siempre y cuando no te compres la versión de 32 de almacenamiento. Esa versión ya no sirve en estos días. Yo creo que si te compras esa, le instalas WhatsApp, Facebook, YouTube y TikTok y ya se llenó tu almacenamiento. Entonces, sea lo que sea, cómprate la de 64 de perdida o la de 128 para que te dure buen tiempo tu teléfono. De ahí en fuera no hay mucho que hablar, tenemos ciertas características diferenciales. En el caso del procesamiento es técnicamente lo mismo, pantalla es lo mismo. Lo único que veo un poco de diferencia es la carga y la cámara. De ahí en fuera técnicamente lo mismo. Diferencia de $30, son 600 pesos mexicanos si encuentras este en promoción. Si no lo encuentras en promoción y los encuentras a precio de Samsung, mejor cómprate este, por mucho. And our goal is not in